Hola, ¿qué tal? Soy Lili Martínez y bueno, estoy muy emocionada también. Este es nuestro primer podcast de tu programa Mujeres de Hoy. Oigan, bienvenidos. Y bueno, tengo una madrina de lujo que obviamente dije yo, sí, por supuesto. La psicóloga Marcia Ochoa. Marcia, qué gusto que estés en nuestro primer podcast del programa Mujeres de Hoy con un tema súper importante. Bienvenida, qué gusto verte, Marcia. Muchísimas gracias por la invitación y saben que siempre es un gusto estar con ustedes, sobre todo acompañarte a ti, Lili, en este programa que seguramente le va a ayudar a muchas personas también para identificar algunas cosas y como siempre dando un poco de mí misma, un poquito de nuestro corazón, de lo que nosotros hacemos todos los días. Entonces, feliz de estar contigo el día de hoy. Pues estupendo, bienvenida, de verdad que sí, con un súper tema como lo es precisamente la salud mental. Mañana precisamente se conmemora y hacer conciencia sobre el cuidado de la salud mental y yo quiero que platiquemos en breve referente a todo lo que es la salud mental y sobre todo conocer cómo podemos cuidar nuestra salud mental, qué podemos hacer para hoy en día cuidar la salud mental. Yo creo que no solo de los jóvenes, sino también desde pequeños, cómo podemos como padres de familia cuidar a nuestros hijos en cuestión a su salud mental. Lo estamos haciendo bien, qué puedo hacer, qué le puedo enseñar y como bien hemos mencionado también, yo creo que cuando hablamos de salud mental generalizamos, ¿no? No hay edad, desde un adulto mayor hasta un niño referente a esto, pero dando una pequeña introducción, ¿qué es la salud mental? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la salud mental? Justamente quisiera decirles que mañana, 10 de octubre, se conmemora en todo el mundo el Día de la Salud Mental. Este día se establece precisamente para generar conciencia en todos los seres humanos del autocuidado emocional. Entonces, ¿qué es la salud mental? Es un estado de equilibrio, es un estado en el que tú puedes reconocerte a ti mismo, cuáles son tus necesidades y tus dificultades que tienes que atravesar a lo largo de la vida. Es un estado de bienestar, es un estado en el que tú te sientes bien, te sientes funcional, sabes responder ante las situaciones que se dan cotidianamente, que todos, Lili, vivimos en algún momento de nuestra vida. Claro, por supuesto, y sobre todo estar conscientes de que estamos hablando de un punto muy importante, de nuestra salud mental, de algo que va a formar un equilibrio esencial en nuestro día a día, en cualquier circunstancia que uno como ser humano tenga que afrontar, saber qué actitud es la que debemos de tomar o sobre todo, ¿no? Nuestras emociones, ese control que debemos de tener ante cualquier circunstancia que nosotros llegamos a tener en esta vida. Algo que me llama mucho la atención, psicóloga, y sí quisiera que compartieras con nosotros precisamente, es cómo podemos identificar a una persona que está pasando precisamente un problema de salud mental. ¿Cuáles son algunos factores de riesgos que puede llegar a tener esto en la vida de un ser humano? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la salud mental habla de las emociones y cómo podemos dejar de ser funcional en una vida cotidiana. Entonces, lo primero que podemos identificar es cuando ya no nos queremos levantar, es un indicador, cuando dejamos de comer, cuando ya no podemos dormir, cuando nos preocupan excesivamente las situaciones que vivimos y que ya sentimos que no podemos resolver o hacerle frente a esas situaciones de la vida real. Entonces, esos son indicadores, nos indican que algo ya no está funcionando, que nuestros recursos internos se han agotado y que no podemos seguir continuando para vivir y que nos sentimos tristes, agobiados, desesperados y también pueden generar otra cosa que son los trastornos mentales. Ya no se quedan solamente en las emociones, se van a otra situación que es más extensa, que es más difícil, que tendrían que llevar un tratamiento incluso farmacológico porque no hay elementos para que te sientas bien y que puedas funcionar adecuadamente. Ok, por ejemplo, ahorita mencionabas trastorno mental, ¿no? Dentro también de la afectación de la salud mental. Hoy en día vemos que existen varios tipos de trastornos mentales. Acabamos de pasar una pandemia que realmente llegó a afectar muchísimo a cualquier ser individuo, el encierro, el no tener contacto con otras personas, el estar ahí realmente llegó a afectar de alguna o cierta forma nuestro estado mental, nuestro estado emocional. Y yo quisiera que nos compartieras, por ejemplo, cuál es uno de los trastornos mentales más comunes que hoy en día se puede palpar, se puede ver. Tal vez lo está padeciendo un familiar, mi prima, mi mamá, mi hermana. ¿Cuál es el más común? Bueno, quiero decirles ahorita que tocaste el punto de la pandemia que este es un punto de partida, Lili. Claro. Que antes de la pandemia no conocíamos muchas cosas.
nos vino a mostrar nuestra vulnerabilidad emocional y a raíz de eso nos venimos a dar cuenta la importancia de la salud mental, del autocuidado, de esto que nos vino a todos a tocar, por supuesto. Entonces nos mostró, sigo insistiendo en esta vulnerabilidad de los seres humanos. ¿Cuál es el trastorno más común de hoy? Es el trastorno de la depresión. La depresión. La depresión es el más común y que la gente lo presenta más. Y también mencionaba hace un momento en el programa que la depresión, ya la Organización Mundial de la Salud ha definido que esta será la segunda causa de discapacidad en el mundo, porque la depresión, ¿qué hace? Hace que tú ya no puedes continuar con una vida normal. Hace que tú te quedes en casa, que no comas, que ya no quieras trabajar o que ya no quieras seguir viviendo. Entonces dejas de ser funcional en muchas de las áreas de tu vida del ser humano. Entonces ya no puedes estar con la familia porque te encierras, ya no quieres salir con el mundo externo, ya no socializas, ya no quieres generar recursos porque no quieres ir a trabajar, porque te incomoda, ya dejaste de comer, entonces te sientes débil. Entonces por eso es una discapacidad, porque ya no vas a poder ser funcional. Entonces a eso se refiere con la discapacidad, porque es algo que te va a impedir funcionar adecuadamente y que lamentablemente se está dando con mayor frecuencia porque las personas, ahora estas generaciones están desarrollando menos habilidades emocionales para poder confrontar con la vida cotidiana. Es sorprendente. Sí. Alguna vez comentamos en otro programa que ya los niños ya no se levantan solos, y no me refería solamente a la parte física, sí, de que se caen y no se levantan y allí están viendo quién los llega a rescatar. No solamente es la parte física, es también la parte emocional, que no se les ocurre cómo resolverlo. A ver, me agarro de la mesa, pido por favor, oigan, me sostengo de algún mueble, claro. Entonces, esto es, la verdad, es impactante que generacionalmente ya se vuelva hasta una discapacidad la depresión. Wow, y qué fuerte, porque en pleno siglo XXI se sigue incrementando el índice de personas que pasan esto, que es la depresión, o están viviendo la depresión. Leía también y checaba una información precisamente referente a la salud mental, que hay un trastorno mental que es uno de los más difíciles de poder identificar, y si estoy mal, corrígeme, pero yo leía dentro de este libro que lo que es la bipolaridad. La bipolaridad viene a ser realmente uno de los trastornos más difíciles de identificar dentro como tal un trastorno mental. Sí, se puede confundir con otras cosas porque es el estado variado de algunas, ¿no? Entonces se podría confundir, sí. También es difícil de tratar, también por supuesto, porque yo les he dicho antes que los trastornos mentales tienen que ser atendidos por un médico psiquiatra. Y las dificultades emocionales las podemos tratar con un acompañamiento terapéutico que habla de la psicología. Entonces son dos cosas distintas. Tendría que llevar tal vez un trastorno bipolar, tal vez el acompañamiento de ambos, ya cuando está restablecido como el estado de conciencia y se da cuenta de lo que está sucediendo y puede aceptar un tratamiento o acompañamiento terapéutico, por supuesto, pero sí es de los más difíciles de tratar. Ahora, ahorita mencionabas precisamente lo que es el trastorno mental, guiado o aplicado por un terapeuta, cuidado por un terapeuta, pero también mencionabas la parte psiquiátrica. ¿Cuándo podemos nosotros identificar que estamos pasando o que algún familiar, algún conocido está en ese tránsito de un trastorno mental donde ya no va a ser con terapias, ya no va a ser con acudir con el psicólogo, sino realmente ya va a ser acudir con el psiquiatra? O sea, ¿cómo podemos identificarlos nosotros? Claro, justo, qué bueno que mencionas esto, porque muchas personas confunden. Me han preguntado, por ejemplo, si puedo atender a un paciente, a una persona, que los familiares dicen que habla solo, que se aísla, que ya no come, que ya no se quiere bañar, que escucha voces, que cree que lo quieren matar. Dice, dejó de comer, ya no nos recibe comida porque cree que lo queremos envenenar con la comida. Piensa que los vecinos en la noche se asoman y quieren matarlo. Escuchan animales, ven cosas que no son, o sea, tienen alucinaciones visuales, auditivas y táctiles, que sienten que en el cuerpo les camina algo, o que les metieron un chip cuando estaban dormidos, o que alguien se los quería llevar, ¿no? Sí, es muy fuerte, claro, sí. Es muy fuerte, muy impresionante. Claro.
Y la verdad, como te lo estoy contando, Lili, dices, es impresionante, pero el verlo, de verdad, yo cuando hice mis prácticas psiquiátricas y fui a un hospital psiquiátrico, es impactante ver eso que te dicen en un libro, alucinaciones táctiles. Y tú dices, pues sí, siente que le camina algo, ve que tiene, siente, y ve a una araña o algo. Pero es impactante ver a un ser humano que se tira en el piso y que se quiere arrancar la piel y que de verdad él ve, él siente que tiene algo. Entonces sale por tu pregunta, ¿cómo nos podemos dar cuenta y podemos identificar como familiares o como cuidadores? Cuando ya es necesario un acompañamiento psiquiátrico, cuando ya necesita tratamiento farmacológico, pues es esto, cuando ya no está fuera de la conciencia, cuando ya no está en la realidad, cuando ya no está en un sentido en el que él mismo puede identificar de me siento triste, o no voy a comer hoy porque no tengo hambre, pero mañana tengo ganas de comer el doble, ¿no? O sea, continúas en tu vida cotidiana, tu vida diaria, asimilando la circunstancia, pero continúas tus actividades normales. Por supuesto, continúas viviendo, pero el punto es cuando ya no hay un estado de conciencia y de realidad. Entonces, eso determina, porque yo puedo tener un trastorno afectivo y puedo decir, me siento mal para ir a trabajar hoy y bueno, y me siento mal y no quiero comer o no quiero ver a nadie, no quiero salir con mis amigas, eso es distinto, es un trastorno afectivo que sí te causa una molestia, que te genera un cambio, pero el mental no estás consciente, el mental solo actúas, o sea, solamente muestras la sintomatología, por decirlo así, y no estás consciente de, dejé de comer o estoy triste por esto, no, dejas de hacerlo, ya no hay conciencia y sobre todo ya no hay control, que eso también hace la diferencia. Entonces, quienes observamos estas conductas, estos signos representativos de un trastorno mental, claro, es muy impactante y ninguna persona ni quisiera estar en los zapatos del enfermo ni del cuidador, porque también es desgastante. Pero cuando tú ya observas que existen estas situaciones, entonces tienes que recurrir con un profesional de la salud, es un psiquiatra. En algunos casos, en algunos tipos de trastornos, recomiendan ambos, ¿no? Llevar terapia psicológica y llevar un tratamiento farmacológico, pero lo determina ¿quién? El médico psiquiatra. Entonces, si a mí me llega algún caso, algún paciente con características de trastornos mentales, yo lo refiero inmediatamente, no le voy a decir, voy a intentar darle terapia, no, así no funciona. Yo ya determiné que tiene situaciones que estás fuera de su control, de su realidad, que no puede regular a sí mismo, entonces se tienen que derivar a un psiquiatra. Wow, qué fuerte. Algo que también me llamaba mucho la atención es precisamente, yo siempre he dicho que el primer punto es la casa, el hogar, la familia, el núcleo familiar, desde ahí se deriva todo. Por supuesto. Siendo honestos. Y algo muy importante que nosotros también tenemos como padres de familias es ser ejemplo para nuestros hijos, es saber de qué manera estoy cuidando ese núcleo y la salud mental, no solo física. Como padres también conocemos nuestras responsabilidades, pero no estamos hablando solo de las necesidades físicas de nuestros hijos, sino también del cuidado de la salud mental. Y yo quisiera que nos compartieras en este momento, por ejemplo, de qué manera, como padres de familia, ¿puedo yo tener el cuidado de la salud mental de mis hijos? ¿De qué manera puedo hacerlo? Fíjate, Lili, que acabas de mencionar algo bien importante. Nosotros como papás nos preocupamos por darle lo mejor a nuestros hijos. ¿Sí? Pensamos en que tengan que comer, dónde dormir, que tengan una buena educación, que sea el mejor colegio o la mejor escuela pública, por supuesto, ¿no? Pero a veces no nos ponemos a pensar en lo que acabas de decir, en darle una buena educación emocional y que tenga un buen equilibrio mental. Y no generamos eso, porque dentro de las cosas que no consideramos importantes es esto. Aunque tengo que decirles a todos los que nos van a escuchar y ver en algún momento que ahora más, insisto, después de la pandemia hubo un cambio en el que ya estructuramos que es parte fundamental el cuidado de la salud mental o emocional. Y me ha tocado personas que me dicen, yo no tengo problemas, pero no está de más platicar y que usted me diga, a lo mejor yo no veo algo, ¿no? Claro. Entonces, eso también tendría que ser, como tú bien dices, tendría que ser parte de nuestra educación, parte de nuestros chequeos, como eso es un chequeo médico, ¿no? Sí, por supuesto. Al año. Entonces, también podría hacer esto, acudir con un psicólogo o terapeuta para que puedas hablar y si a lo mejor yo no tengo ningún problema y te dicen, oye, no, estás muy bien. Hace rato mencionaba en el programa que es importante el autoconocimiento y la verdad, Lili, que si yo te pregunto a ti o cualquier otra persona quién eres, muchas personas no identifican
no tienen una definición de sí mismo. ¿De quiénes son? Exacto. Entonces, Sí. desde ahí podemos partir para decir, bueno, si no sabes quién eres, tampoco sabrás tus necesidades y si Claro. estás cumpliendo con tus necesidades y cuáles serían tus desafíos, hasta que se presenta algo determinante que cambie tu vida, algo que impacta y te dice, híjole, no estaba preparado para esto o no tenía recursos porque nunca pensé que esto fuera a suceder. Entonces, qué bueno que dices esto de la educación emocional, que es algo importante, que yo le invito a los papás, a los cuidadores, a las personas, incluso jóvenes, que Sí. si no le enseñaron a cuidar de sí mismo, ahora hagan conciencia y digan, yo voy a cuidar de mí. Claro, por O sea, supuesto. yo voy a cuidar de mí emocionalmente, así como te dicen, ten cuidado y no salgas tan noche. Ajá. No consumas tales cosas. También esto tendría que ser, oye, no tengas pensamientos negativos, no creas que nadie te quiere, ten una definición de ti, cambia las cosas que crees que puedes mejorar para sentirte mejor. Sí. Entonces forma parte del autocuidado emocional. Hablando de la salud mental, esto sería impactante. Ahora, yo he escuchado en las escuelas, no sé en todas, pero yo creo que sí forma parte esto de la educación socioafectiva. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, en las escuelas ya se están encargando de una parte, de reconocer las emociones, de quién son, pero papás, cuidadores, no es tarea solamente de la escuela, también, Claro. también es parte de nuestro compromiso y responsabilidad el hecho también de hablar con nuestros hijos, conocerlos, identificarlos, que conozcan sus debilidades. También algo que yo digo mucho es, preparamos a nuestros hijos para ser los mejores, Lili. ¿Qué papá Claro, no quiere por que su hijo sea el supuesto. mejor? Todos, Todos, ¿verdad? así es. Los preparamos para ganar, pero ¿qué creen? No los preparamos para perder. No Así les es. enseñamos que en ocasiones no podemos tener todo y que no siempre vamos a ganar. Claro, por supuesto. Y forma parte también de la salud emocional y del autocuidado mental el hecho de saber perder, de aprender a cerrar ciclos, porque justo como nos enseñan a ser competitivos, a ganar, a ser mejores, a tener los mejores promedios, a tener mejor coche, a tener la ropa, que si el celular, o sea, nos enseñan a que eso es lo más importante, que Ajá. determina tu valor como ser humano, pero no nos enseñan en que la vida es complicada, que cada etapa de la vida, si eres niño, adolescente, adulto, adulto independiente, adulto mayor, todas las etapas de la vida del ser humano tienen sus propios dificultades, sus propios... Claro que vendrán pruebas, ¿no? Por supuesto. Así Entonces es. son desafíos propios de la edad, Claro. propios de la estadía que nosotros estamos atravesando como seres humanos, y es importante saber con qué recursos contamos para cada etapa de la vida. Así es, por supuesto, y sobre todo saber que como padres de familia nosotros podemos precisamente ayudar, acoplar, a guiar a nuestros hijos Claro. ante cualquier circunstancia, y ellos pueden ir generando su propia salud mental. Ellos van a ir conociendo qué pueden hacer para cuidar su salud mental, para mantener ese equilibrio y no sobrepasar ese límite que es precisamente el llegar a caer a algún problema emocional o trastorno mental, como bien lo mencionabas. Y empezar por nosotros mismos como padres, porque si Sí, nosotros claro. queremos que nuestra hija o hijo tenga una buena autoestima, pero yo me paso diciéndome en el espejo, qué fea estoy, que estoy muy gorda, que si mi cabello... ¿Qué ejemplo le vamos a dar? Exacto, entonces empezar por supuesto. nosotros mismos para poder generar eso en nuestros hijos y de verdad sembremos esa semilla para hacer el cambio. Así es, y precisamente mañana es que se conmemora hacer conciencia sobre el cuidado de la salud mental. Y esto yo creo que tiene mayor intensidad a raíz precisamente, como mencionábamos, la pandemia, que fue este encierro. Mucha gente de alguna o cierta forma tuvo esa afectación emocional, lo cual dañó obviamente todo lo que es el estado mental. Vimos también que se incrementó mucho índice de suicidios, de personas que no pudieron, no toleraron estar solas o mantenerse encerradas. Sin contacto físico. Por supuesto, y es algo donde nadie está preparado para este tipo de circunstancias. No estábamos preparados porque no teníamos No. un registro, un precedente de lo que teníamos que hacer en estas situaciones. Y no solamente fue el encierro, lo que pasó en el encierro, porque tuvimos que estar con nosotros mismos incluso. Claro. Habrá gente que siempre estaba distraída en la fiesta, saliendo, haciendo deportes, etcétera, pero no sabía convivir consigo mismo, ¿no? Y Así luego con la es. familia, también estas situaciones que lamentablemente se dieron, de las situaciones de violencia por estar encerrados, pues los papás también
teníamos establecido que hay un horario para llevar a los hijos a la escuela. Y 5 o 6 regresar. horas están en la escuela y entonces no están en la casa. Y ahora tenerlos a todos juntos fue un verdadero reto, un desafío. Y por eso, insisto, nos vino a mostrar, creo que lo mejor, pero también lo peor de nosotros mismos. Claro, por supuesto. Y fíjate que ahorita mencionabas algo muy importante. No estábamos preparados, efectivamente. Pero ¿de qué manera nosotros podríamos prepararnos precisamente para mantener un cuidado emocional o un cuidado mental ante este tipo de circunstancias? Y no solo ante esta, puede llegar a pasar tal vez algún proceso en nuestra vida que tenga un alto impacto. Pero ¿de qué manera yo voy a poder saber tomar el control y poder manejar en este tipo de circunstancias que no lleve a afectar mi situación mental o mi salud mental? Bueno, al principio yo creo que tenemos que conocernos a nosotros mismos. Esa es una clave fundamental. El hecho de que tú sepas quién eres, que puedas... ¿Y cómo voy a saber quién soy? ¿No? Me dicen, ¿y cómo puedo saber? Fácil. Si tú puedes mencionarme 20 características de ti, positivas o negativas. No estamos hablando solamente de cualidades. Pueden ser buenas y malas. Claro. Okay. Si tú me dices a mí 20 y lo empiezas a mencionar, entonces creo que puedes generar esta conciencia de saber quién eres. Okay. Si tú dudas y dices 3 y híjole, creo, o me dicen que soy, o todos me dicen que soy enojona, o me han comentado, pero tú no generas de ti mismo una propia definición, ahí hay un riesgo. Entonces tenemos que empezar con conocernos a nosotros mismos y aceptarnos, que también es una parte fundamental. No me refiero solo a la parte física, sino también a la parte emocional, que tenemos limitaciones, que no podemos tener los mismos logros y siempre vemos a los demás al lado y digo, no, pues yo no he podido hacer esto. Tenemos la misma edad y él hizo esto y esto y esto. El estar comparándote, ¿no? Claro. Constantemente. Entonces, 1, como les decía, conocernos a nosotros mismos. 2, conocer nuestras limitaciones. 3, aceptarnos. 4, ser tolerantes con nosotros y ser amorosos. O sea, claro. Si yo ya sé que tengo una dificultad, si yo ya sé que tengo un desafío mayor, si yo no he conseguido lo que otros han conseguido, ser amorosa conmigo misma y decirme, tranquila, Marcia, tú has tenido tus propios logros, o sea, reconocer lo que tú sí has hecho bien. Ajá. Y no compararte con los demás y que eso no haga que tú te pongas en una situación de tristeza y que luego se convierta en un trastorno afectivo como la depresión, ¿no? Después de eso, ¿qué más puede hacer? Fomentar una rutina saludable. Es decir, tú tienes que reconocer tus necesidades. ¿Qué necesitas tú? Yo, Marcia, necesito tal vez hacer actividad física. Uh-huh. Yo, Marcia, tal vez necesite descansar más. Yo, Marcia, tal vez necesite tener un trabajo más estable. Entonces, cada quien tiene que reconocer cuál es su necesidad para poder cubrirla en la medida de las posibilidades, porque habrá personas que quieren cosas que no van a poder tener y hay que aceptarlo también, porque de eso puede depender su estabilidad y su equilibrio emocional, como empezamos a hablar, que es un estado de bienestar y de equilibrio. Entonces, después de eso, de generar tu propia rutina, de cumplir con tus necesidades, pues también tienes que tener horas de descanso, horas de recreación, de elegir una actividad. Horas para estar con la familia también, para convivir con tus hijos. El famoso tiempo de calidad que le tienes que compartir a la familia, a tu matrimonio, a tus hijos, a tus papás, en algún momento. También eso es punto clave para mantener el cuidado de tu salud mental. Que habla también del contacto y la expresión afectiva, el hecho de reconocer tus emociones y poderlas expresar adecuadamente y también fortalecerte mediante una red de apoyo, que tú reconozcas que cuando te sientes mal, estás triste, cansado, agobiado, tienes dificultades y que no tienes idea cómo resolverlas, que cuentes con una red de apoyo y que tú digas, yo, Marcia, cuando a mí me pasa algo, le digo a mi hermana, a mi mamá, a mi hija, a mi amiga, ella. A mi mejor amiga, ¿no? Claro, como constantemente. Entonces, que tú ya tienes esa red de apoyo. Hay personas que cuando les sucede algo, Lili, se quedan así. ¿Qué hago? Congeladas. Sí, ¿a quién acudo? ¿Qué va a pasar ahora? No sé qué hacer. Bloquean, ¿no? Por supuesto, entonces también eso. Entonces sería un buen ejercicio lo que yo les he planteado, que primero escriban en una hoja quiénes son, cuáles son sus cualidades, cuáles han sido sus logros personales, cuáles son los desafíos. Esto es súper importante, porque ¿cómo pueden darse cuenta cuáles son sus herramientas personales de las que yo le he hablado que necesitan identificar para afrontar las situaciones que pasan a través de sus vidas que pueden ser difíciles? Claro. Pues reconocer
que hemos tenido desafíos anteriores. Y en esos desafíos anteriores, ¿cómo Marcia le ha hecho para afrontarlos? Bueno, he sido fuerte, he trabajado un poco más, he tenido que buscar estrategias para poder responder, me he tenido que quedar un día en la cama para llorar y para descansar. Entonces hay que ver los recursos con los que yo cuento. Yo pues, soy muy resiliente, yo puedo ser también muy amorosa, sociable, capaz. Entonces cuando tú ya tienes tus recursos, son como las herramientas que tú necesitas. Las herramientas como, un pintor que necesita para pintar una casa, no, pues necesita una brocha, necesita un rodillo, ¿no? Todo eso. Entonces también esas son las herramientas que tenemos que tener visibles nosotros para cuando las necesitamos ya sepamos, ya me apareció esta situación, antes me han pasado otras situaciones y he tenido estas herramientas para hacerle frente a las dificultades de la vida cotidiana. Así es, y fíjate que ahorita que hablamos de herramientas, hay algo muy importante que también debemos de ser conscientes para el cuidado de nuestra salud mental. Y es que hoy en día vemos plataformas digitales al por mayor, donde tú puedes ver videos de todo, desde el bailecito, el más viral, hasta la nota que dices tú, wow, esto está pasando realmente. O a veces también se llegan a hacer juegos donde pueden llegar a afectarse entre jóvenes, entre adultos y hacerse daño. Fíjate, es muy importante qué impacto tiene el saber qué escuchas, qué es lo que ves, porque eso llega a tener también un impacto muy fuerte en tu salud mental. Claro. ¿Qué es lo que constantemente ven los pequeños en los dispositivos móviles? En el celular. Hoy vemos a niños que te gusta entre 5 años, 6 años, que en la tablet, en el celular. Desde los 3, Lili, les han dado ya dispositivos móviles. Claro. Pero ¿qué es lo que ellos están aprendiendo? ¿Es realmente bueno? ¿Va a ser beneficio edificante para su salud mental en un futuro? ¿Cómo estás formando, por ejemplo, a tus hijos? Por eso es muy importante. Jóvenes que hoy en día igual se meten a diferentes redes sociales y es muy importante también que como padres de familia estemos al tanto de qué ven, qué escuchan, qué es lo que están generando ellos a beneficio del cuidado de su salud mental. Yo les diría que incluso es como el alimento emocional, así lo pondría. Sí. O sea, ¿de qué se alimentan? ¿Por qué? Pues las redes sociales, como tú dices, no solamente son las redes sociales, antes lo que escuchaban de los papás, lo que nosotros le decíamos a nuestros hijos, si eres un tonto, si eres muy inteligente, si todo lo haces mal, si eres genial, si eres maravilloso, si eres extraordinario, lo mismo, y ahorita a mayor demanda, porque acuérdate que estos algoritmos de búsqueda, entonces cosas que pasan que piensas y que te gustan y salen más y más y más videos, entonces ¿de qué están alimentándose estos niños? Emocionalmente no están contactando con sus emociones, se vuelven niños frustrados, poco tolerantes, con poca paciencia, niños que se enfrascan en no desarrollar habilidades. Claro. O sea, se quedan en un juego y muchos me dicen, pero en el juego yo puedo también desarrollar mis habilidades porque gano, porque también enfrento cosas, ¿no? Sí. Los niveles van cambiando. Fíjate también la idea de proteger, de que esto me hace bien, ¿no? Claro, por supuesto, y mantenerse en ello. Pero en el mundo real no tienen esas habilidades para defenderse, para poder establecer sus emociones. Entonces hay que generar lugares, espacios, momentos. Hasta la música ha cambiado. Por supuesto. La música también hoy en día ha sido un cambio radical desde las letras, las canciones de antes, de qué te gusta hace 10, 15 años, que le cantaban al amor. Claro. Hoy en día, por ejemplo, es otro rollo y ha cambiado muchísimo. Mi querida Marcia, por ejemplo, ¿de qué manera nosotros podemos cuidar nuestra salud mental? Desde tu perspectiva como psicóloga, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental? Reconocer en qué momento de la vida estamos pasando, o sea, en esta etapa de mi vida, cuáles son los desafíos que tengo que afrontar. Otra de las cosas importantes, como les decía, es el autoconocimiento, el conocer de ti mismo para saber quién eres y qué tienes. Ok, perfecto. La otra, como les decía, era generar rutinas saludables. No solo implica hacer ejercicio, porque me pueden decir, yo voy 1 hora al gimnasio, hago 2 horas de entrenamiento, voy a correr todas las mañanas, pero no contactas con tus emociones. Claro. Entonces tienes también de la mano, insisto, equilibrio. Es físico y emocional. Entonces tiene que ser un conjunto de situaciones para cuidar de ti. Tienes que percibir los riesgos. Tienes que saber, en este momento de mi vida, cómo me encuentro y cuáles son los riesgos que puedo afrontar físicos y emocionales. Entonces es importante
también generar espacios de autocuidado. Si yo sé que necesito descansar, descanso. Si yo necesito dormir, duermo. Si yo necesito trabajar con mi estrés porque ya me rebasó los límites. El estrés. Claro, y claro, por supuesto, cuando Sí. tú dices, ya intenté esto y no me funcionó, yo traté de ser consciente, traté de relajarme, traté de parar la tristeza y no pude, también es ir a terapia. Por supuesto, acudir con los expertos y también asesorarnos. Al Por final supuesto. es para un bien de nosotros mismos. Psicóloga Marcia, muchísimas gracias. Madrina, por cierto, del primer podcast de Mujeres de Hoy. Qué gusto tenerte en nuestro primer podcast con este tema de suma importancia como lo es la salud mental, y te agradezco muchísimo por compartir esta información valiosa para todo nuestro auditorio. Felicidades, Lili, por este primer programa. Gracias a ti, hermosa, por A la acompañarnos. Y bueno, pues no se lo pueden perder. El próximo podcast va a estar buenísimo también. Así que no se lo pierdan. Hasta luego.